dar inicio a este estudio que tiene por título Mansedumbre. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice la palabra del Señor así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este pequeño devocional, hermanos, lo voy a completar con Mateo 11, 29. Vamos rápidamente ahí. Y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio a este tema que habla acerca de ser mansos y que tiene que ver evidentemente con la mansedumbre. La mansedumbre que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco, hermanos, del contexto en el que están ocurriendo estos dos mensajes, estas palabras que Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, y más adelante en el capítulo 11, que Jesús también dice esas palabras y nos vuelve a hablar de ser manso y ser humildes. Ajá. Miren, las personas oyentes que estaban escuchando a Jesús en el Sermón del Monte, que ocurre en Mateo 5, había muchas personas, pero la gran mayoría, si no es que casi todas las que estaban en ese momento escuchando, eran personas que conocían la ley, personas que conocían el Antiguo Testamento, que estaban en una sinagoga, que habían crecido dentro de una familia judía y por lo tanto conocían, hermanos, la palabra de Dios. Y muchas de estas personas que se acercan a oír a Jesús, ese Jesús que Juan el Bautista ya había anunciado que era el Mesías que habría de venir, ese mismo Jesús, pues toda la gente dijo, pues si Juan el Bautista dijo que él es el Mesías, pues hay que escucharlo. Y la gente estaba reunida alrededor de Jesús escuchando el Sermón del Monte y toca esta porción, ¿verdad? Esta bienaventuranza, la tercera, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y miren, hermanos, entonces como estas personas conocían acerca de la ley, no sé por qué todos están saliendo, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No sé qué ocurra, pero bueno, muchos están No, saliendo. estamos bien, están bien. Sí. Ah, ok. Entonces, como muchas personas conocían de la ley y ellos estaban esperando al tan anhelado Mesías que Juan el Bautista señala y dice, es Jesús, él es, a él sigan. Estas personas se acercaban, pero tenían cierto orgullo, cierta autosuficiencia, cierto como decir, pues nosotros somos los descendientes de Abraham, o sea, evidentemente vamos a estar entre tus filas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de qué clase de Mesías esperaban todas estas personas, pero estas personas, hablando espiritualmente, ellas eran muy orgullosas y se creían muy autosuficientes, ajá. Sí creían que el Mesías pues aún si no estaban convencidos, pero que sí iba a llegar, ellos esperaban a un Mesías y sin embargo, cuando viene este Mesías, este tan anhelado Mesías que estaban esperando durante mucho tiempo, resulta que no era como ellos esperaban. Miren, hermanos, hay un factor a lo largo de toda la Biblia y lo vemos a lo largo de toda la historia. Si abrimos un libro de historia y vemos la historia de Israel, de los judíos, etcétera, vamos a ver que su historia está muy marcada siempre por opresión. Siempre estuvieron bajo el yugo de los egipcios, de los asirios, los medos, los persas, los griegos, y en ese momento en que se está desarrollando Mateo 5, estaban bajo Roma y ellos se sentían oprimidos por el imperio romano, ¿verdad? Esta situación, hermanos, porque decían, bueno, ¿y cómo si eran el pueblo de Dios? ¿Por qué estaban bajo opresión? Bueno, porque hay un factor
a lo largo de toda la Biblia que lo podemos encontrar y hasta hoy en día, que estorbaba grandemente para que Israel pudiera verdaderamente reconocer al anhelado Mesías, y era el orgullo, el orgullo. Dijimos que este tema es mansedumbre y humildad, y lo que es completamente diferente, hermanos, a mansedumbre y humildad se llama orgullo. Por ahí vamos a empezar a enfocarnos, ¿verdad? A ubicarnos. Ahora, ¿qué clase de Mesías esperaban? Pues estas personas, estos oyentes que están escuchando a Jesús en el Sermón del Monte, ellos esperaban un Mesías que llegara y les dijera, muy bien, los felicito, la forma en cómo han vivido hasta este momento me encanta, es excelente, vénganse, les doy un abrazo, ¿no? ¿Por qué? Porque había un orgullo de decir, pues claro, nosotros somos los descendientes de Abraham, hemos guardado la ley, hemos guardado todos los rituales, hemos hecho cierta, pues toda esta clase de cosas, pero resulta que llega este Mesías y entonces comienza a hablar de pobreza espiritual, comienza a hablar de llanto, comienza a hablar de mansedumbre y empiezan a decir, no, él no puede ser nuestro anhelado Mesías. Algo no concuerda, algo como que no está correcto, ¿verdad? Como que mansedumbre. Entonces, miren, hermanos, el pueblo de Israel, la mayoría de judíos que en este momento están reunidos delante, alrededor de Jesús en el Sermón del Monte, ellos entendían de lucha. El pueblo de Dios, si algo entendía, era de lucha. Vemos a lo largo de la Biblia cuántas veces tuvieron que ir a la batalla, ¿verdad? Y pelear, y porque Dios también así se los ordenaba y sabían de lucha. Ellos entendían de liberación. Si alguien sabe este concepto de libertad, cómo fueron sacados de Egipto con grandes hazañas de parte de Dios, ellos entendían la liberación, ellos entendían lo que era el poder militar, tanto que en el tiempo en el que se está desarrollando este sermón del monte, que ya está Jesús en la tierra, el pueblo judío, estando bajo la opresión de Roma, tenían que negociar políticamente. Por ahí después vemos a un Herodes, que él no era 100% judío, pero él era el rey de los judíos, ¿no? No, aunque, ¿por qué? Porque había intereses políticos de por medio y sabían moverse. Los ancianos de las sinagogas, los fariseos, sabían moverse políticamente en esa época. Ellos entendían de política, ¿verdad? Pero había algo que ellos no comprendían, la mansedumbre. Era una palabra que definitivamente no iba con ellos, que definitivamente llegó a tocar fibras muy sensibles en su humanidad. Ajá. Y pues de esa forma, cuando Jesús comienza a dar este mensaje, se dan cuenta que Jesús no cumple sus expectativas, según ellos, porque obviamente que Jesús cumplió todas las expectativas, ¿no? Y decíamos, en la cruz del Calvario, él dijo, tetelestai, o sea, consumado es. No le falta absolutamente nada a la obra redentora que él hizo. Pero para estos oyentes que estamos viendo ahorita en Mateo 5, alrededor del Sermón del Monte, Jesús no cumplía sus expectativas. Y vemos que entonces primero lo rechazan, después ese rechazo se convierte en odio y finalmente lo asesina. Porque en lugar, este Mesías, ¿verdad? En lugar de aplaudirle su falsa y religiosa vida, él lo condena, él condena esa forma de vivir, esa forma en cómo han vivido durante tanto tiempo, y entonces en lugar de guiarlos a la independencia de Roma como ellos esperaban, de un líder político, Jesús ofrece otro camino, el camino de la mansedumbre, el camino de la sumisión. Ajá. Entonces, el pueblo de ese momento, hermanos, que está escuchando, los oyentes que oyen este mensaje en ese tiempo,
pero los mismos oyentes hoy en día, hermanos, que escuchamos este mensaje, cuando hablamos de esto, de mansedumbre, de humildad, de pobreza espiritual, de llanto, de sufrimiento, como que algo no comienza a no cuadrarnos, como que algo nos comienza a incomodar, como que empezamos a decir, no, eso no es lo que yo busco, eso a mí no es lo que me prometieron, a mí me dijeron, cree en Jesús y se van a acabar todos tus problemas, a mí me dijeron y me prometieron tantas cosas y como que dolor, sumisión, sufrimiento, eso no va conmigo. Hermanos, ocurrió en ese tiempo de Jesús, pero ocurre igualmente hoy en día. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Miren, esta palabra, hermanos, viene de un vocablo, praos, que se usaba, bueno, significa literalmente suave o blando. Ajá. Pero este término se utilizaba en la antigüedad para hablar sobre potros o animales salvajes cuyos espíritus naturalmente salvajes eran domesticados. Ajá. Y entonces un domador los domesticaba a cambio de que esos animales salvajes pudieran hacer trabajos útiles. Por ejemplo, un caballo, ¿no? Ese es el ejemplo más, ¿no? Que se me viene a la mente. Un caballo salvaje es un caballo que no lo puedes montar, es inmontable. Son muy bonitos, sí, tienen mucha fuerza, pero si no se doma, si no se domestica, no sirve para cargar, porque finalmente es un animal de carga, pero hasta que no es domesticado y sometido, no puede servir para tener un trabajo, una función. Ajá. Entonces, la mayoría de oyentes entonces de Jesús, ¿verdad? A lo largo de toda la historia, estaban muy preocupados por siempre justificar sus propios caminos, por defender sus propios derechos, por servir a sus propios fines e intereses. Sin embargo, el camino que enseña Jesús, el camino de la sumisión, no iba a ser su camino. Hermanos, es difícil. El camino de la mansedumbre no es sencillo y muchas veces creemos que ya estamos ahí, que ya lo caminamos y de pronto sale ese orgullo a relucir, ¿verdad? Ese orgullo de no, hay que ser mansos, más no mensos, ¿no? Y sacamos esa clase de dichos entre cristianos y está hablando el orgullo. Y si hay orgullo quiere decir que no hay mansedumbre y la mansedumbre siempre ha sido el camino de Dios para el hombre. Jesús dijo, por eso dije, voy a complementarlo con Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vamos rápidamente a Job, hermanos. Job 5:11. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Dice, ¿qué pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad? Y fíjense, dice humildes, pero mansedumbre y humildad siempre van de la mano. Tú no puedes ser humilde si no eres una persona con mansedumbre. Por eso esas siempre van a ir juntitas. Y él dice que Dios es el que pone a los humildes en altura y a los enlutados o a los que sufren, levanta a seguridad. ¿Qué dice Números 12:3? Números 12:3. Amén. Amén. Dice así. Dice, y aquel varón Moisés, perdón. Sí, y aquel lee. varón, Sí, Irmita, eres Irma, ¿verdad? sí, Sí, adelante. y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres
que había sobre la tierra. Ahí. El que Dios escogió para liberar a su pueblo tenía una, a lo mejor una, ¿no? No más, pero una, y esa era suficiente, y es que era manso. Salmos 25:9. Vámonos un poquito rápidos. Lo leo yo, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Nuevamente, humildes y mansos. Efesios 4 del 1 al 2. Quien lo tenga lo lee, hermanos, por favor, porque son varias citas. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Efesios ¿Sí es ese? 4 del 1 al 2. Ah, no. No, no era. Dice Dice su yo, palabra, pues, esto en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta ahí, ¿verdad? Pablo habla y dice que con humildad, nuevamente, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Nuevamente vemos, hermanos, que el camino de Dios para el hombre siempre ha sido la mansedumbre, ¿verdad? Ahora, la mansedumbre, hermanos, no es forzosamente debilidad. Ajá. Mansedumbre simplemente significa poder puesto bajo control. ¿Qué ocurre con un caballo? Volvemos al ejemplo. Un caballo no deja de ser fuerte. Cuando lo domestican no pierde su fuerza. Tanto es así que sirve como un animal de carga y cargan grandes pesos. O sea, toda esa fuerza que en algún momento era incontrolable y que no estaba bajo sumisión y no nadie lo podía montar, cuando se domestica, canaliza el caballo esa fuerza y sirve para hacer un trabajo útil. Por eso es que mansedumbre es poder puesto bajo control. Y vamos a Proverbios 25:28. Y dice la palabra del Señor, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y habla aquí, ¿verdad? Que como una ciudad derribada, insegura, que no tiene protección alguna, es aquel hombre, ¿verdad? Cuyo espíritu anda suelto, no tiene dominio propio, no tiene control sobre sí mismo. Es una persona que tarde o temprano va a ir a la ruina y queda totalmente expuesto y vulnerable. Proverbios 16:32. Vamos rápidamente. Dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. y ahí vemos, ¿verdad? El que tarda en airarse, en enojarse, ¿verdad? O sea, el que es manso, dice aquí, es mejor que aquel que es muy fuerte, aquel que tiene una fuerza bruta. Y yo ponía el ejemplo, ¿verdad? En el estudio que di de esto, como Hulk. ¿Alguna vez vieron a Hulk? Cómo derribaba, cómo destruía media ciudad, porque sí era muy fuerte, pero no tenía control sobre su fuerza, y tanto era así que destruía toda una ciudad en uso de su fuerza. Pero aquí la palabra nos enseña, ¿verdad? Que aquel que tiene, ¿verdad? Bajo control, dominio propio, ¿verdad? De sí mismo, de sus emociones. Ahorita vamos a ver de dónde viene eso, porque no es por fuerza de voluntad, viene de Dios, es un fruto, es fruto del Espíritu Santo. Es mejor, dice, es mejor que el fuerte. Y dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Y qué es la palabra, hermanos? Enseñorear. Esto tiene que ver, el enseñorear, cuando vemos a Adán, cuando
Dios lo coloca en el huerto y dice que le dijo, y te enseñorearás sobre los peces del mar, las aves del cielo. Esta palabra tiene que ver con administración, administrar los recursos. Ajá. Entonces, un potro sin domar es inútil, no sirve. Ajá. Como un viento o agua descontrolada también destruyen, y lo vemos los huracanes, ¿no? La lluvia siempre es una bendición, pero cuando está en descontrol un huracán, ¿cómo ha dejado? Lo vemos en nuestro territorio mexicano, ¿verdad? Cómo han azotado los huracanes, los fuertes vientos, destruyen. Igualmente, una emoción que está fuera de control también destruye. Es decir, entonces, que la mansedumbre usa sus recursos de un modo apropiado. Esto no quiere decir que tu carácter va a ser eliminado y vas a dejar de ser tú mismo, porque nacemos con cierto temperamento, así nos creó Dios, pero con la mansedumbre logramos enfocarla y canalizarla para un fin útil para Dios, útil para el reino de Dios. Ahora, la mansedumbre no es cobardía ni debilidad emocional. Ajá. No es falta de convicción ni tampoco una simple simpatía humana, sino que su valor, su fortaleza, su amabilidad vienen de Dios, vienen de Él, porque Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Es decir, yo no lo tuve que aprender, ya estaba inherente en mí, es lo que Jesús nos quiere decir. Y ustedes sí lo tienen que aprender, porque en ustedes hay orgullo. En ustedes hay orgullo. Es por eso que la entrada, ¿verdad? En la primera bienaventuranza de ese sermón del monte, la primera es, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, el espíritu de mansedumbre, pues es el espíritu de Cristo. Jesús dijo, apréndanlo de mí. Vamos a primera de Pedro 2, del 21 al 23. Primera de Pedro Amén. 2, del 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, perdón. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Un ejemplo de esta parte de Jesús, que Él nos viene a ejemplificar y nos enseña sobre la mansedumbre. Jesús, en el momento que fue acusado injustamente, que pues le trataron de tentar tantas veces, Él dice que nunca abrió su boca para defenderse a sí mismo. Él no usó, ¿verdad? Su carácter, por así decirlo, divino como hijo de Dios para defenderse sobre sí mismo. Jamás hizo uso de eso. Ahora, esto no quiere decir que él era débil. Eso no quiere decir que era cobarde. Claro que no, porque vemos también a un Jesús que, enojado a causa de lo que estaban haciendo de la casa de su padre, él dijo, han hecho de la casa de mi padre una guarida de ladrones. Y vemos a un Jesús que destruye los puestos, ¿verdad? De los cambistas. Dos veces ocurre esto. Vemos a un Jesús que no se tentó para decirle a los fariseos, ustedes de verdad van camino a un juicio de Dios por su manera de vivir. Vemos a un Jesús que cuando lo dejan en Juan 6, ¿no? 66, cuando comienza a predicar y muchos empezaron a decir, qué dura palabra es esta. Y dice que más de la mitad de los que lo seguían en ese momento lo abandonaron y se fueron lejos, y los discípulos le decían, Jesús, o sea, ya no hables, ¿no? Casi ya no hables tan feo, tan fuerte, mira, se están yendo. Y Jesús les dijo, también, si quieren irse, adelante. Vemos que
que el hecho de que Jesús tenía carácter y él es la verdad, por eso es que él juzgaba con un justo juicio, ¿verdad? De parte de Dios, pero eso no hizo que él lo usara para sí mismo. Es por eso que de él aprendemos la mansedumbre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado, hermanos, de esta bienaventuranza? Porque dice, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, primero vamos a determinar que el resultado inmediato es la felicidad. Bienaventurado significa feliz, alguien gozoso. Entonces, el resultado inmediato es una felicidad divina que solo podemos lograr o puede provenir pues de Dios, ¿verdad? Dios da a los mansos su propia alegría y felicidad. Y dice también, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, cuando Jesús pone a Adán en el huerto del Edén, en ese momento él entregó todo bajo el hombre en las manos de Adán y le dijo, tú te vas a encargar de gobernar, de enseñorear, de administrar todo lo que yo he creado, de ponerle nombre a los animalitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues entró el pecado. Y cuando entra el pecado, pues entra el pecado y el maligno, que es Satanás, comienza a tener una autoridad sobre este mundo temporal, porque la autoridad de Satanás no es como la de Dios, que es soberana, es temporal porque aún hay pecado. Cuando el pecado deje de existir, pues ya no existirá más Satanás, ¿verdad? Pero nosotros entonces vivimos un reino, hermanos, que es espiritual porque hoy el reino está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Pero en algún momento, y eso es lo que esperamos, esa es nuestra esperanza, va a ser un reino completamente tangible, completamente visible. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a establecer su gobierno tangiblemente, visiblemente. ¿Y saben quiénes van a estar a su lado? Los mansos. Los mansos dice que recibirán la tierra por heredad. De ellos será entonces el paraíso recuperado después de esa larga pérdida y caída a causa del pecado. Quienes van a estar en primera fila casi son los mansos. Entonces, un día Dios va a tomar por completo su dominio terrenal y aquellos que se han convertido en sus hijos a través de su obra redentora por creer en Jesucristo, vamos a gobernar con él. Ahora, los judíos creían que el gran reino mesiánico sería para los más fuertes, pero Jesús dijo que no es así, que sería de los mansos sin importar si eras judío o gentil, de los mansos. ¿Y qué dice el Salmo 37? Vamos rápidamente. 37 del 10 al 11. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y ahí es donde dice, el malo ya no va a existir. ¿Por qué? Porque no va a existir el pecado en el reino soberano de Cristo, no existirá el pecado, por lo tanto, ahí ya pierde toda autoridad Satanás y dice, y los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, a veces pensamos, hermanos, y es muy común escucharlo, ¿por qué yo que soy cristiana, que creo en ti, que me esfuerzo tanto, que te sirvo, que voy a la iglesia, que leo la Biblia, que oro, por qué a mí me va tan mal? ¿Y por qué esos impíos, por qué esas personas que hacen
malandrinadas, que roban, que son corruptas, que no te buscan, que no te aman, ¿por qué ellos prosperan? Es un sentir muy común que podemos a veces decir, si es cierto, yo he estado en ese papel de decir, ¿por qué a los malos les va bien? Sin embargo, hermanos, ¿verdad? Nuestra esperanza es y nuestra responsabilidad es, debemos de confiar plenamente en el Señor y obedecer su voluntad, porque el ajuste de cuentas en el justo juicio de Dios, pues está en sus manos y se hará en el tiempo correcto y de la manera correcta por el único que es justo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, del 21 al 23. Amén. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Somos de Cristo, ¿verdad? A Él le pertenecemos. Y todas estas cosas que a veces nos parecen, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el bueno? ¿Por qué el malo? Y Jesús dice, tú mantente, tú sé fiel, tú sé sumiso, tú sé obediente, ¿verdad? Tu vida está escondida en mí, nos dice Jesús. Tu vida está escondida en mí, si está escondida en mí, ahí está segura. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Entonces, la herencia, hermanos, como resultado de la mansedumbre, esta herencia aparentemente futura, ¿verdad? ¿Por qué aparentemente? Porque nos ofrece felicidad en el aquí y el ahora. Es para aquí y para ahora, en este preciso momento. Entonces, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? Y voy a dar tres razones del por qué. La primera y la más importante es porque la ordena el Señor. No, ante eso no podemos replicar. Lo ordena el Señor. Vamos a Sofonías 2:3. Sofonías 2:3. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y bueno, aquí está hablando un profeta y dice, quizás serás librado, pero hoy tenemos esperanza. Esto fue antes de que viniera Cristo. Hoy Cristo nos dice, no es una posibilidad, es una certeza. Tú crees en mí, tú sigues mi ejemplo, sigues mis pisadas, como leímos hace rato. Entonces, hay certeza, no es una posibilidad, es una garantía. Dice que el Espíritu Santo es las arras, ¿verdad? De nuestra salvación. Él es nuestra garantía. Entonces, vamos a Santiago 1:21. No. Amén. 1:21. Sí. Dice así. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense, Amén. reciban con mansedumbre la palabra. Si no tenemos un espíritu humilde, si no tenemos mansedumbre, no podemos siquiera escuchar correctamente la palabra de Dios y mucho menos pues entenderla y mucho menos aplicarla en nuestra vida. Segunda razón, la mansedumbre es necesaria porque no podemos ser testigos eficaces sin ellas. Y vamos a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice la Sino palabra de Dios. santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí viene, hermanos, no podemos ser testigos si no somos mansos. Y aquí viene, hermanos, la parte de nuestro testimonio. No podemos decir, te predico a Cristo, pero a alguien que en algún momento, pues, le hice caras, me gritoneé con esa persona, me peleé con esa persona, le levanté falsos, no podemos. Por eso es que aquí esta palabra de 1 Pedro nos exhorta en que nosotros debemos estar preparados para que en todo momento podamos defender no solo de palabrería, hermanos, con hechos y con verdad en nuestra vida y en nuestro testimonio de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El orgullo siempre se va a interponer entre nuestro testimonio y aquellos a quienes les estamos testificando. Y aquí hay una verdad muy importante, hermanos. La gente siempre va a ver a Dios a través de nosotros. La gente va a conocer a través de nosotros. Ahora, si yo soy una persona que doy un mal testimonio, pendenciera, que me la paso peleándome con medio mundo, la gente va a decir, ¿es ese el Dios que me estás predicando? ¿Eso es Dios? ¿Eso que tú eres? Porque evidentemente la gente va a conocer a Dios a través de nosotros. Entonces, aquí entra, hermanos, nuestro testimonio. Y tercera, y la mansedumbre es necesaria porque solo ella le da la gloria a Dios. El orgullo busca siempre su propia gloria. El orgullo busca siempre justificar sus propias acciones. El orgullo siempre busca su comodidad. El orgullo siempre busca sus propios intereses, que las cosas le sean sencillitas, fáciles a mi carne, cómodas a mi pecado. Pero la mansedumbre siempre busca la gloria de Dios. Y la mansedumbre, hermanos, si hay algo en lo que se ve la mansedumbre, es en nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Y nuestro prójimo puede ser, pues, nuestro vecino incrédulo, pero principalmente nuestros hermanos en la fe. Nuestra actitud hacia otros hijos de Dios. Y es que, hermanos, sin la mansedumbre, sin la humildad, no podemos tener esa clase de familia, decía el pastor, la familia funcional, ¿verdad? Que Dios ya hizo de nosotros, porque Él hizo las cosas perfectas. Pero si no tenemos mansedumbre, si no tenemos humildad, si a veces tratar con nuestra propia familia, los de nuestra propia casa, nos es difícil, imagínense soportar, tolerar a otro que no es ni de nuestra sangre. Si no tenemos mansedumbre y humildad, no lo vamos a lograr. No vamos a poder vivir de esta manera. Y lo difícil es que, o el reto, es que esta es la forma en la que glorificamos a Dios. ¿Y qué dice Romanos 15, del 5 al 7? Y voy a terminar con esa cita. Romanos 15, del 5 al 7. Amén. Dice, pero Dios Dice, de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, ¿hasta dónde, perdón? ¿Ya cita? Hasta 7, perdón. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y tiene por subtítulo el Evangelio de los Gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Amén. El Dios manso, el Dios de la paciencia, el Dios humilde, el Dios de la consolación, dice, les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Cristo Jesús es el estándar. Ajá. Para que juntos
a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por lo tanto, como una conclusión, recíbanse los unos a los otros. Amén. Recíbanse, Amén. tolérense, ámense, trátense los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, como también Cristo nos trata, como también Cristo nos ama, como también Cristo nos soporta, como también Cristo nos perdona, porque esto glorifica a Dios. Y bueno, hermanos, pues yo termino con este tema, pero le voy a pedir a mi hermana Rosy si puede orar para terminar, por favor. Amén. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de recogimiento, Señor, para escudriñar tus santas escrituras. Gracias, Señor, porque hoy a través de tu sierva, Señor, nos has hablado y nos has hecho reflexionar, Señor, que tenemos que ser mansos, Señor, mansos de corazón, Señor, como tu palabra lo dice, como tú fuiste manso, Señor, así quieres que nosotros seamos. Y como decía Yasa, Señor, no es que se sea cobarde, no es que se sea tonto, Padre, sino que es un fruto de tu espíritu, Señor, que tenemos que desarrollar en toda su magnitud, Padre, aprender a amar a los demás, Señor, aprender, Señor, a ser pacientes, aprender, Señor, a no vivir de apariencias los unos con los otros, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, que la pongamos por obra, Señor, porque como dice tu palabra, eso te glorifica a ti, Padre, y queremos glorificarte a ti, Señor. Te damos muchas gracias por todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que nos permitiste estar aquí, Señor. Y gracias, Señor, por Yasa, Señor, bendice su vida, sigue usándola, Señor, como la usas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Un abrazo Bendiciones. para todos. Bendiciones. Dios les Gracias, bendiga. bendiciones. Gracias, Jess. Gracias, bendiciones. Gracias, Yasita. Gracias a todos. Bendiciones. El Señor les guarde. Gracias, Rocío. Amén.